Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida a nuestro segundo webinar del año BIM, una estrategia de transformación digital en la construcción. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, el arquitecto Luis Morales. Recordemos que el arquitecto cuenta con más de 23 años de experiencia en diseño arquitectónico, control de la calidad, gerencia de construcción con implementación PMO, IRIN, IPD, BIM, ingeniería de valor, manejo de normativas en Colombia y Estados Unidos, tiene un máster en BIM Management, es miembro y fundador del BIM Forum Colombia y director ejecutivo de TDC Lab. Arquitecto, bienvenido a nuestro webinar. Bueno, y antes de iniciar con la presentación, eh, recordarle a nuestros asistentes que vamos a tener un espacio luego de la presentación del arquitecto, vamos a tener un espacio de 10 minutos en donde va a intervenir nuestro líder de innovación, Francisco Granados, y finalizamos con un espacio de 15 minutos en el que vamos a responder las inquietudes que nos vayan enviando pues, a medida de que va en curso la charla. Entonces, arquitecto, bienvenido y bueno, contamos en estos momentos con 316 asistentes. Creo que ya podríamos iniciar con la presentación. Bienvenido, arquitecto. Muchísimas gracias por la información, por la invitación. ¿Me confirmas que está bien de sonido? Sí, se escucha perfecto. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, iniciemos. Repito, muchísimas gracias por la invitación. La idea es que hoy me invitaron a hablar sobre BIM como una estrategia de transformación digital en la industria de la construcción. Eh, Poner claro los términos de que BIM no es una herramienta, BIM no es un software, pero eso lo iremos desarrollando a medida que vayamos realizando la presentación. Vamos a ver primero unos antecedentes de por qué esto como transformación digital, qué es la transformación digital en la industria, qué es BIM, por qué implementar BIM y el lanzamiento de las familias de BIM. Bueno, entonces empecemos. En estos momentos a nivel mundial, la realidad de la construcción a nivel mundial es que somos bastante ineficientes. El 92% de los proyectos consideran que la información del diseñador es insuficiente para construir, que no hay unos buenos entregables al final del proceso para las áreas de construcción como cliente. El 90% de los proyectos se terminan con un sobrecosto superior al 10%. El 95% de los proyectos no se terminan a tiempo y el 37% de los materiales en la industria de la construcción terminan como desperdicios. Esas son generalidades a nivel mundial, no solo en Colombia, sino a nivel mundial se manejan estas estadísticas. Eh, entonces, ¿cómo veníamos trabajando? La industria de la construcción viene trabajando en el pasado de una forma muy precaria, muy poco tecnificada, que ha cambiado ahora. Lo único que ha cambiado es el color, como yo digo. La industria de la construcción es una de las industrias menos tecnificadas y menos digitalizadas a nivel global. Esto lo podemos ver en estudios como el de McKinsey, donde muestran que la construcción solo nos gana a agricultura en temas de digitalización. Esa es la única industria que nos gana. Entonces estamos muy bajo en temas de digitalización y en temas de inversión o gasto en tecnología sí somos los últimos. Anteriormente nos ganaba energía, pero ellos ya han subido, están muy por debajo del average, del promedio. Entonces, estas dos fuentes nos muestran que en la construcción hay mucho por avanzar, mucho por desarrollar. Esto, lo importante, ¿por qué es importante esto? Lo importante de esto es cómo nos pega en la productividad. Este esquema también es de McKinsey. Es un estudio de que nos compara el índice de digitalización versus la productividad. Entonces, industrias como las telecomunicaciones, ya en estos momentos todo lo hacemos por los teléfonos, todo es digital, todo es por datos. Entonces, esos tienen unos índices muy altos de digitalización y en sus índices de productividad son bastante altos. Si vemos construcción, inclusive construcciones es el más bajo en índices de digitalización y tiene inclusive porcentajes negativos en temas de productividad. Entonces es una gran brecha que tenemos que atacar. Hay muchos factores por los que podemos atacar este tema. Hay un mapa de ecosistema de tecnología. Ya la transformación digital nos trae paquetes como el gemelo digital, una copia exacta de la realidad, temas de inteligencia artificial, temas de impresión 3D, de prefabricación.
y temas de gestión de mercado, que también son paquetes que la gestión de la información yo puedo digitalizar todo esto. Pero nos vamos a concentrar en este pequeño núcleo que ustedes ven acá, donde deberíamos atacar primero. Entonces son temas de 3D, modelado 3D, temas de BIM. BIM y modelado 3D no es lo mismo, son dos cosas, se combinan, pero no es lo mismo. BIM es mi proceso, como ya lo vamos a ver ahorita. Temas de gestión de diseño, cómo gestiono yo el proceso. Temas de estimación de costos, temas de programación, de gestión de contratos, y un tema, y si ustedes ven desde en tamaño, es por su afectación en el proceso de los más grandes, lo de gestión documental. Hay estudios de varias universidades en el mundo donde muestran que el 25% del tiempo lo perdemos buscando dónde está la información, dónde yo puedo entrar a esa información. Entonces le pega durísimo la productividad y BIM maneja uno de los conceptos que es un ambiente común de datos que ya vamos a explicar, donde queda el concepto de repositorio único de información verdadera. Ese problema que todos tenemos en la industria de construcción de, oiga, esta sí es la versión final con que yo estoy construyendo. Entonces, estos son los diferentes aspectos en temas de tecnología que podemos afectar, que podemos empezar a desarrollar en nuestras compañías y en nuestra industria. ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, incrementar productividad y minimizar riesgo. Esto nos da un mayor valor al cliente y nos da más oportunidades de ingreso. Pero vean lo importante de esto, la transformación digital no es ir a comprar una herramienta, es ver cómo funcionan nuestros procesos, nuestros productos, nuestros activos y darles esos habilitadores digitales. La transformación digital, el fin no es esa herramienta, es cómo yo utilizo mis procesos y mis productos y mejoro, hago más eficientes en los procesos utilizando habilitadores digitales. Para esto hay varios esquemas. Uno de estos es la arquitectura empresarial. Aquí hay un ejemplo. Yo tengo en mis compañías, yo voy a tener una estrategia de negocio y voy a tener una estrategia de TI, de tecnología. Entonces yo puedo tener unas iniciativas, unos proyectos internos de gestión documental, de repositorio digital, de información verdadera, de PIM, Product Information Modeling, que ya vamos a ver qué es, de mercadeo digital, etcétera, etcétera. Eso me va a generar a mí oportunidades de negocio. Entonces yo debo primero analizar la estrategia interna de mi compañía y ver qué disponibilidad de tecnología hay, porque ya hay mucho que ya existe, hay muchas herramientas que ya existen. Pero yo, para poder entender qué herramientas me van a servir, yo tengo que hacer un proceso de arquitectura empresarial. ¿Qué es eso? Meterme con los procesos de la compañía, cómo están funcionando, qué puedo yo optimizar en mis procesos, las políticas de la compañía. Si yo no tengo una política y unas normas establecidas, es muy complicado digitalizar un proceso porque le aumenta la variabilidad. El tema de personas, que considero de todo este esquema, es lo más importante. Si las personas no están metidas con procesos de gestión de cambio, con procesos de apoyo al proceso en sí de una implementación de estas, es muy complicado que pase. Y en el tema de tecnología, yo tengo una arquitectura de qué herramientas tengo, qué puedo necesitar, qué datos voy a utilizar para poder empezar a diseñar qué aplicaciones necesito. Entonces, esto de arquitectura empresarial es la base. El fin es la herramienta. Esta es la base con que yo voy a empezar a trabajar. A todo esto yo voy a diseñar temas de gobernabilidad, de seguridad y un plan de implementación. ¿Cómo voy yo a aplicar esto? Y ya después sí vienen las diferentes soluciones. Un ambiente común de datos, temas de CRM, temas de EPM, de ERP, pero todo esto es un resultante. Yo no debo ir a buscar un ERP al final, sino, oiga, yo cómo trabajo, cómo meto mis procesos dentro de un ERP. Eso es la parte importante de la transformación digital. Esto es un ejemplo, hay varias fases en un proceso. Yo tengo aquí una información de SIM, PIM y BIM, ya explico qué es más adelante, donde yo tengo una información de modelos, documentos, parte gráfica, datos, que yo la llevo a un ambiente común de datos, que es un único repositorio de información donde toda una compañía puede encontrar la información verdadera. Hay otros productos como son integradores. ¿Qué es un integrador? Un integrador son herramientas donde yo
tengo la información gráfica, la información de producto, y por otro lado tengo especificaciones técnicas, y yo debo integrar eso en una sola plataforma, donde yo pueda gestionar la información para mi cliente. Esto lo puedo llevar a un marketplace, otro componente de herramienta digital, donde yo puedo ofrecer esto a mi cliente. Puedo meter temas digitales de logística, de cómo distribuir esos productos, y final llevar esto a unos procesos, a procesos de construcción, a procesos de gestión de proyectos, a procesos de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede afectar toda la cadena de valor, pero como decía anteriormente, yo tengo que analizar mi proceso primero, cómo funciona en mi compañía y de dónde estos habilitadores digitales pueden empezar a actuar. Vamos a empezar ahora a ver qué es BIM. BIM es Building Information Modeling, modelado de información para la construcción. Algunos lo traducen como modelado de información para un proyecto, para un edificio. Eso no es. BIM es un proceso de trabajo colaborativo que permite generar y gestionar información mediante modelos digitales durante el ciclo de vida de un proyecto de edificación o infraestructura y sus componentes, en un espacio virtual y de manera estructurada entre todos sus involucrados. Este es un concepto general de BIM. BIM tiene, podría decirse que unas subdivisiones o unas maneras de gestionar que yo la puedo llevar primero a productos eficientes. Aquí hay un ejemplo de la visualización que ya al final vamos a ver el lanzamiento de las familias de Acesco, un Steel Deck, donde yo a esas familias o esos componentes o esa contenido BIM, yo le pongo los parámetros de información necesarias para que el sistema de construcción, todo el flujo de construcción pueda utilizar esa información. A eso se le llama Product Information Modeling, PIM. De ahí paso, esos componentes, esos diferentes fabricantes o productos, es con lo que yo llevo esto a una edificación de alto rendimiento. Con esto es que yo hago mis modelos, hago mis edificaciones, mis proyectos de infraestructura, y eso ya es BIM, Building Information Modeling. Pero esto no se queda ahí. Estas edificaciones y esta información yo la puedo llevar a nivel de ciudad. Uno de los temas que se maneja a nivel mundial son ciudades inteligentes y ciudades de bajo carbono. Entonces, ahí entramos en el concepto de City Information Modeling, CIM. Entonces, esta definición aplica a cualquiera de los niveles, desde el nivel de producto al nivel de ciudad. BIM es un proceso de trabajo colaborativo. Entonces, es importante entender esto. BIM no es una herramienta, BIM no es una herramienta que yo compro para hacer una modelación. BIM es un proceso. Aquí tenemos un ejemplo, una columna. Lo importante no es que se vea digitalmente bonita la columna, que yo la pueda ver en un modelo 3D. Lo importante de esta columna es que esta columna cargue información. Tiene unas categorías de información. Propiedades físicas de los elementos, el largo, el volumen. Yo puedo con esto saber la cantidad, puedo saber inclusive cuánto pesa, puedo saber qué resistencia tiene. Propiedades geográficas de localización espacial. Yo puedo saber esta columna en qué parte del mundo está, en qué ciudad está, en qué proyecto está, en qué piso está, en qué parte de la edificación está. Entonces, es información que se le carga a este elemento. Temas de programación. Yo le puedo cargar a esta columna cuándo va a ser instalada, si fue instalada o no, cuándo, fechas de fabricación, cuándo tengo que yo fabricar, mandar a producción esta columna. Temas de costos. Yo puedo, desde el inicio, en un nivel de desarrollo bajo, ponerle costos conceptuales, cuánto puede costar eso para mejorar los procesos de prefactibilidad de un proyecto, y ya irle subiendo información a costos reales, inclusive a costos de reparación o a costos de funcionamiento en algunos elementos específicos. Temas de fabricante, el material, la disponibilidad, quién es el fabricante, quién la produce, cuál es su referencia. Uno de los problemas que tiene la construcción en Colombia es que la cadena de la construcción no me permite establecer especificaciones. Muchas veces nos pasa que al inicio el diseñador tiene unos requerimientos y da una especificación de un elemento, y a medida que va pasando por los diferentes silos de trabajo, pasa al siguiente nivel, a presupuestos, a construcción, y esas especificaciones van cambiando. Entonces, BIM nos permite establecer, y eso le pega durísimo a la calidad y a la productividad. Entonces, una de las condiciones muy importantes es eso, manejar las especificaciones. Y eso es un tipo de información que yo puedo manejar. Temas de sostenibilidad,
y temas de operación y mantenimiento. Entonces, en resumen, la parte importante de BIM es la I, esa parte de BIM es la información, eso es lo que vale y lo que agrega valor a nuestros procesos en la construcción. ¿Qué es un elemento BIM? Un elemento BIM es una suma entre el contenido de información, la información técnica, yo para qué tiene mi información, qué resistencia tiene, qué materiales tiene, qué normas cumple, etcétera, etcétera, y un elemento geométrico. La geometría representa de las características físicas y tienen que ser reales. Si yo hago un modelo geométrico, tiene que cumplir exactamente con la realidad para que sea valioso para mi proceso de modelación. También tiene de cómo se comporta, cómo interacciona con otros elementos. Y algo muy importante, yo inclusive puedo manejar espacios de trabajo alrededor de un elemento. Por ejemplo, si yo tengo una estación, yo tengo que dejar un espacio perimetral para hacerle mantenimiento. Entonces, esos temas también yo los puedo medir. Y eso es muy valioso para la calidad y para los buenos procesos en la construcción. Y un tema, ese de aquí el último, pero no tampoco el menos importante, son datos de visualización, que tenga una visualización reconocible. Uno de los, aunque no es muy, no sé, aceptado, uno de los principales beneficios de BIM es la visualización. Es muy importante cuando yo voy a una reunión en obra, donde yo hago un comité de obra un lunes normal en cualquier proceso, y yo le muestro al equipo de trabajo, a todos mis maestros de obra, la gente que va a trabajar, un modelo donde ellos puedan ver cuándo, en qué tienen que atacar, qué parte del proyecto tiene que atacar. El entendimiento de los proyectos mejora muchísimo. Eso es algo que es complicado de medir, pero es uno de los mayores beneficios de los procesos BIM. ¿Qué requerimientos necesita? Un objeto BIM, como decíamos, no es solo que esté bien modelado y que se vea bonito, tiene que tener algunos metadatos y que cuando yo le ponga el nombre a ese elemento corresponda a un estándar nacional o un estándar internacional, que yo, mi producto, lo pueda yo ofrecer a muchos países y entiendan qué producto es con la nomenclatura. Eso también maneja información IFC y COBI. IFC es un sistema de interoperabilidad, un lenguaje de interoperabilidad entre herramientas para que un mismo modelo o elemento pueda ser leído por distintas herramientas. Y COBI es un lenguaje que yo llevo operación y mantenimiento. También debo meter requerimientos funcionales, cómo se comporta y cuáles son las restricciones. Por ejemplo, tan fácil como la apertura de una puerta. Yo puedo ver en un modelo Revit y de cualquier casa, yo puedo ver si la puerta se está pegando con un elemento y me alerta, oiga, tenga cuidado, esa puerta está mal diseñada. Temas de geometría, como decía, tiene que cumplir exactamente con la realidad. Y temas generales de detalles gráficos. Estos son los componentes, temas generales de geometría, de información, de metadatos y funcionales que veis dentro de un producto o un elemento, un contenido BIM creado para el proceso. Esto es uno de los ejemplos, uno de los temas importantes, un lenguaje común. Eso es a nivel mundial. Esto se llama OmniClass, un sistema de clasificación que permite el intercambio de información para la totalidad del ciclo de vida de la construcción y sus agentes. En el proceso, en la compañía, tratamos con muchas diferentes compañías y cada compañía tiene su sistema de clasificación distinto. Eso es algo muy complicado para los productores, es algo muy complicado para los diseñadores. Casi a cada uno les toca diseñar su propio sistema de clasificación. Entonces, ¿qué es lo que esto hace a nivel mundial? Establecer ese lenguaje común, que todos organicemos, hablemos de la misma manera. Imagínense la parte, ya Colombia está trabajando en implementar este tipo, donde yo mi estructura de presupuesto sea igual para cualquier proyecto y yo cualquier proyecto lo pueda entender de la misma manera y sus productos de la misma manera. Entonces se divide en varias tablas. La tabla 21 me organiza la estructura de presupuesto, la tabla 22 basada en Master Format me organiza las especificaciones o actividades a contratar y hay otras tablas que me clasifican las materias primas, medios auxiliares, herramientas, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya estamos hablando de un único lenguaje para la industria de la construcción. Hay países como Chile, Argentina, Perú, que ya están adaptando este sistema de clasificación. Ese es OmniClass, está bajo el ISO 12006. Hay otro a nivel mundial que se utiliza, que es el UniClass.
es creado en Inglaterra para su proceso de implementación y utilizado en Europa. Entonces, lo importante es tener un sistema de clasificación que yo entienda que mi producto sea el mismo número. Si yo voy a vender un Steel Deck aquí en Colombia y voy a exportar a Perú o a Chile ese Steel Deck, que tenga el mismo código de agrupación, que yo el mismo sistema de clasificación para que tengamos todos el mismo lenguaje. ¿Qué debo hacer cuando yo hago un proceso de implementación BIM? Cuando ya lo veíamos más atrás en la arquitectura empresarial, yo tengo que pegarle a 4 pilares específicos: políticas, procesos, tecnología y personas. Entonces, esos 4 pilares yo los ataco con habilitadores digitales. Cualquiera de esos temas yo los puedo gestionar con habilitadores digitales. ¿Y qué hago en ellos? Entonces, política, yo debo establecer temas contractuales, procedimientos, requerimientos de información, establecer entregables y establecer un lenguaje común como un sistema de clasificación omniclass. En los procesos, cómo yo intercambio información entre las partes, cómo hago yo procesos de trabajo y de coordinación en la industria de construcción y cómo yo manejo la información. En la tecnología, temas de seguridad, de requerimientos técnicos, de validación y de usos BIM. Hay muchas personas que salen a comprar una herramienta de diseño, pero no se han preguntado que si esa es la herramienta que les sirve y si tienen los computadores adecuados para que les sirve. Entonces, yo debo primero definir el uso BIM, yo para qué voy a utilizar este modelo, y ahí sí defino qué hardware comprar, qué software comprar y qué red conectarle. Y personas está de último, pero considero yo que es el más importante: temas de responsabilidades, de capacitación, de habilidades y de incentivos. Un tema muy importante con la transformación digital es la gestión de datos, y cualquiera de estos pilares yo lo puedo medir. Si yo no mido un proceso, si yo no mido algo, no hay oportunidad de mejora. Entonces, todo esto debería medirse, no como evaluación, sino para buscar esas brechas de mejora, esas brechas de oportunidad que yo puedo mejorar. Y esto llevarlo a unas métricas y unos indicadores en el ecosistema. Cómo yo estoy trabajando. Es muy importante hacer procesos de benchmarking, cómo estoy yo trabajando y cómo estoy trabajando frente a los demás. ¿Dónde aplica BIM? BIM está en todo el proceso de vida de un proyecto de edificación o infraestructura. Nosotros lo llamamos proyectos verticales o proyectos horizontales, vías, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Entonces, BIM nace desde la planeación, desde que yo estoy estructurando un proyecto, ahí empieza a ejecutar términos BIM, en la fase de planeación, que yo estoy estructurando el proyecto. Luego paso a la fase de un esquema básico, hago temas de programación desde un modelo BIM y diseño esquemático. De ahí paso a algo que el IPD o gestión integral de proyectos llama los criterios de diseño, definir el proyecto. Luego voy a diseño detallado, donde hago procesos de análisis de los modelos y de diseño detallado de lo que yo necesito. Ya paso a una fase que se llama documentos de construcción, donde yo documento el proyecto, llevo la información a algo representable para el resto de la cadena de valor, y puedo hacer procesos de prefabricación. Mando la información a procesos de prefabricación, que ya es el inicio de la fase de construcción. Ahí puedo hacer procesos BIM de prefabricación, como yo decía. Uno de los temas más importantes y más adelantados en temas de prefabricación es la industria de la estructura metálica, donde yo puedo llevar todos estos modelos a computadores y a maquinaria y herramientas que me hacen los cortes automáticos o inclusive el doblaje automático de los aceros. Temas de construcción 4D y 5D, ¿qué significa eso? Es meterle el tiempo, el componente de tiempo y el componente de costo a esos modelos. Temas de logística, cómo yo organizo una torre grúa para llevar una columna de un punto a otro punto sin tener reprocesos. Y por último, temas de operación y mantenimiento y renovación de estas construcciones. Entonces, como verán, el flujo de información, la información yo la manejo desde el día cero, aunque no tenga diseños, pues ya puedo establecer para temas de prefactibilidad una codificación que yo puedo leer y con mis históricos hacer unos procesos de prefactibilidad más eficientes, hasta el proceso de renovación. Le pega todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué es importante esto de BIM y el IPD? ¿Qué es IPD? Es gestión integrada de proyectos. Esta gráfica es la gráfica McNally. Ya varios me han visto mostrar en varias oportunidades. ¿Qué es esto? La línea 3 es la gráfica
de la forma tradicional de diseñar, donde aplicábamos la mayor parte del esfuerzo a la parte final, al detallado, a los documentos de construcción. ¿Qué es la línea azul? La línea azul son los procesos BIM, que es donde yo traigo ese esfuerzo a una etapa inicial del proyecto, porque esto es importante. No solo los esfuerzos, sino a toda la cadena de valor. Lo importante es tener al productor de mis columnas metálicas trayéndolos al inicio del diseño, donde yo puedo evitar reproceso y establecer, es muy importante por la siguiente razón. La línea 1 me representa la capacidad de influir el costo y las capacidades funcionales del proyecto. Cuando yo tomo una decisión acá, a la parte inicial, puede tener una mayor afectación en el proyecto. ¿Cuál es la línea roja? La línea 2 es el costo en los cambios de diseño. Entonces, si yo tomo una decisión aquí en la parte inicial, me va a costar, o hago un cambio, no tomo una decisión, porque la decisión es la línea 1, yo hago un cambio en esa decisión, me va a costar mucho menos que si yo hago ese cambio cuando ya estoy construyendo. Entonces, es muy importante traerse a toda la cadena de valor, al contratista, al fabricante, al operador, inclusive, a toda la cadena de valor al inicio de un proyecto, donde yo puedo tomar las decisiones y me aportan más esas decisiones y un cambio me vale menos. Esos son conceptos importantes. Hay tres conceptos que hay que unir en este proceso de transformación digital. Uno es el BIM, otro es el IPD o gestión integrada de proyectos, y el otro concepto es Lean, construction, evitar desperdicios. Los desperdicios no solo se evitan en obras, sino también en los procesos de desarrollo. ¿Por qué debemos implementar BIM? Hay unos beneficios no medibles, podría ser subjetivos, otros que se pueden medir. Por ejemplo, aumento de productividad, disminución de reprocesos, mejora de análisis de escenarios y alternativas, mejoras de procesos de construcción, mejoras de gestión de información, mejora de la calidad de la documentación y los procesos, mejora en la calidad de los entregables, costos más bajos y transparencia en procesos públicos. La mayoría de países a nivel mundial están viendo BIM y estos procesos como su herramienta, su forma de darle más transparencia a sus procesos de contratación. Y muchos gobiernos están impulsando estos temas por esta razón. Entonces ya tenemos en Chile ya hay un mandato de los proyectos, ya hay un mandato nacional, en México también, Argentina, Perú, todos los países, Brasil, todos los países están dirigidos hacia eso, hacia convertir esta metodología, este proceso, en algo del core de sus naciones para mejorar esos procesos públicos. A esto hay que hacerle una inversión. Yo siempre cuando hablo y me preguntan que, oiga Luis, es muy caro meterse a BIM, es más caro no meterse. Con todos los beneficios y reprocesos, es más caro no meterse en BIM que meterse en BIM. Pero no hay que ver estos procesos de transformación digital como un gasto de la compañía. Esto hay que verlo como una inversión. ¿Y por qué? Ya vamos a ver qué. Entonces, normalmente, lo que yo, por la experiencia donde he trabajado y he visto, el costo de inversión promedio entre un proyecto podría ir entre el 1 y el 5%. Obviamente hay otros proyectos que le meten mucho más de inversión cuando hacen procesos de prefabricación, pero eso le pega a la cola, que es ya lo que vamos a ver, que es el retorno de la inversión. Entonces, esa inversión que yo hago se me representa en reducción de sobrecostos en un 15%, reducción en reprocesos de entrega en un 5%, ahorros de un 5.5% en presupuesto total. En proyectos a nivel mundial, he visto ahorros desde el 15 al 33%. Y esto no es una teoría, una utopía, esto es real. En Inglaterra, cuando plantearon su esquema de transformación digital y su implementación de BIM en los procesos a nivel estatal, se plantearon 4 metas. Una de las metas era lograr la disminución de los costos en un 33% en sus proyectos públicos. En estos momentos en Inglaterra, con lo que antes construían 5 colegios, están construyendo 7 colegios. O sea, es una meta que se puede lograr, eso se lleva, los que más han pegado esto es el sector privado. En estos momentos en Colombia existe BIM Forum, está gestionado por Camacol, donde agrupa todas estas agremaciones y esos ya publicados 6
documentos para ayudar a la industria de la construcción a meterse en BIM de una manera más eficiente o más fácil. Entonces, esto es algo que no hay que verlo como un gasto en la compañía, sino como una inversión. Y vuelvo a repetir, cuando me preguntan, oiga Luis, ¿es muy caro meterse en BIM? Yo les digo, no, es más caro no meterse en BIM. Acá hay algunos ejemplos de proyectos reales donde podemos ver, este es un centro médico en Estados Unidos, donde se lograron ahorros de 1 millón por tema de prefabricación, lograron bajar costos en mano de obra del 14% y se entregó 2 meses antes del programado. Este es Nintendo, el headquarters de Nintendo en Estados Unidos. Se terminó 3 meses antes del tiempo de construcción. La productividad mejoró en un 42% y hubo un 7% del costo total del presupuesto. Se logró una disminución. Hay otros 2 ejemplos, un hospital en Dallas y un edificio federal, donde podemos ver también los mismos resultados. Entonces ya es algo que no es solo una moda, ya está siendo aplicado y deberíamos meternos todos en el tema. Un tema muy importante y es la transformación digital maneja datos y hay que ver los datos de la industria de la construcción como un activo de la compañía. Y esto nos lleva a un concepto que es un único repositorio de información verdadera. Yo debo concentrar toda esa información en un punto donde yo la puedo gestionar y mi equipo la puedo gestionar, obviamente con ciertos estados de información y con ciertos permisos. No todo el mundo debe tener acceso a la misma información. Entonces yo ahí guardo toda la información de la parte externa, normativas, programaciones, temas de prefabricación, etcétera, etcétera. Puedo guardar los datos de mi compañía, precios históricos, costo de terreno, prefactibilidad de proyecto, análisis de portafolio, flujos de caja, etcétera, etcétera. Los datos de proyecto, los modelos, los diseños, los contratos, temas del sitio, de productividad, de escaneos, de cómo yo manejo la información del sitio y temas del equipo, reportes, actas, etcétera, etcétera, todo en un solo sitio. Eso es muy importante empezar a pensar en este sistema de gestión de información. Como les decía, hay varios estudios de universidades del 25% del tiempo se pierde buscando dónde está la información. Solo con eso ya mejoramos productividad. Es muy importante entender la producción de la información de la compañía como un activo de la compañía. Esto lo dejé casi de último y se me hace lo más importante. Como les decía, las personas, en esos procesos las personas es lo más importante. Antes el problema eran las herramientas. La tecnología no estaba al alcance de los procesos humanos, entonces teníamos un retraso en eso. En estos momentos ya está cambiando eso. La velocidad de crecimiento de la inteligencia humana es lineal versus a la inteligencia o el manejo de la tecnología que es exponencial. Entonces, en eso es muy pronto ya va a haber computadores que manejan velocidades a la velocidad de la mente humana, pero ya para el 2050 es donde los expertos dicen ya va a haber un tema de que un computador puede tener la velocidad y la capacidad de toda la humanidad, de todo el planeta en un solo sistema. Entonces, las herramientas están, antes el problema de herramientas, ahora las herramientas están, el problema es la gente. El problema es que no tiene claros sus procesos, porque a estas herramientas y esta tecnología toca enseñarle cómo trabajar. Hablan mucho de la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial toca enseñarle procesos para que los ejecute. Entonces, por eso voy muy, muy importante al tema de la gente. Este gráfico nos muestra por qué las implementaciones fallan. Implementaciones no solo de BIM o de transformación digital, las implementaciones de cualquier tipo tienen unos temas de por qué fallan. Si vemos esto, solo el 30% de las implementaciones son llevadas a cabo con éxito. Y si nos devolvemos, el 27% falla por resistencia de los empleados o capacidades y herramientas insuficientes. Cuando las empresas, cuando hacen cualquier tipo de transformación digital, de meter esos nuevos conceptos,
hay que ir acompañado de temas de gestión de cambio. La resistencia al cambio es muy dura en el ser humano. Pues cuando uno llega y le dice a alguien que lleva 30 años haciendo lo mismo de la misma manera, y uno llega con estas nuevas ideas, con estos nuevos conceptos, normalmente lo que dicen, oiga, es que usted no va a venir a cambiar la forma como yo trabajo. Es muy importante atacar ese tema y contar con los recursos necesarios. Son un 27%. El otro 23% es la falla. Falla es porque el comportamiento gerencial no apoya el cambio. Entonces, si los gerentes o las partes directivas de las compañías no apoyan estos procesos, las cosas no van a pasar. Puede ser que pongan abajo a un director o a alguien más abajo a generar un tema, pero si las gerencias no están metidas en esos conceptos, le pega el 23% de por qué falla una implementación. Entonces es muy importante la gente, muy importante pensar en la gente, en darle capacidades. Si yo hago un estudio dentro de mi compañía de que si saben manejar herramientas y manejan conceptos y no los tienen, pues yo tengo que capacitarlos, tengo que enseñarles a manejar todos estos conceptos. Esa es una frase que me gusta cerrar siempre: sacrificar la innovación para ahorrar costos es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Entonces, la está pasando, la velocidad de la tecnología es muy rápida. Si no nos metemos en estos procesos, nos vamos a quedar por detrás. Entonces, es muy importante meterse en estos procesos. Entonces, ahora le voy a dar paso a Francisco para que hable de un tema muy específico. Francisco. Sí, gracias, Luis. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Sí, se escucha perfecto. Sí. Ok, vale. Bueno, pues básicamente nosotros queríamos hablar un poco de las librerías BIM que estamos haciendo en Acesco. Realmente las librerías están básicamente terminadas, estamos en proceso de ajustes para sacarlas al público. Quería recalcar básicamente los aspectos importantes en cuanto a librerías que habló Luis durante la presentación. Nosotros pues salimos a internet y podemos encontrar muchas librerías de productos en el mercado, librerías de productos similares o que se ven similar a cualquier producto que podemos manejar en Acesco. Sin embargo, como ustedes vieron en la presentación, lo realmente esencial de la librería no es tanto cómo se vea, sino son sus propiedades o las categorías de información de las que hablaba Luis. Que están, digamos, con todas sus propiedades físicas, toda la información del fabricante, las informaciones de garantías, la información de materiales. Es decir, lo realmente esencial, ¿para qué? Para poder hacer lo que nos indicaba Luis, y es manejar una especificación adecuada de producto. Entonces, las librerías, pues lo que pretenden ser es una herramienta para poder hacer una trazabilidad de esa especificación, que nos explicaba Luis que es muy difícil de mantener en un proyecto si no se tienen esos parámetros claros. ¿Para qué? Para que lo que especifique el diseñador pues realmente se pueda colocar en la obra. Adicionalmente, nuestras librerías pues van a manejar temas de sostenibilidad, obviamente. También tenemos el tema de OmniClass, que también lo mostró Luis durante la presentación. Y simplemente es para, digamos, como para darles una abrebocas de lo que será nuestra librería que tendremos próximamente. Estoy hablando con Mercadeo, estamos a punto pues de tenerla en el mercado. Básicamente lo que se va a hacer es un lanzamiento vía página web. Entonces nosotros, con los correos que tengamos de la gente que está inscrita aquí, seguramente les va a llegar una librería, una comunicación completa en el momento en que la librería esté disponible. Las librerías son elementos que son muy dinámicos, es decir, son muy adaptables a las necesidades del usuario. Lo que hicimos en Acesco fue básicamente generar una librería muy apegadita a lo que dice el BIM Forum, con ciertos, digamos, parámetros esenciales del BIM Forum, pero somos conscientes que estas librerías pues tienen que ir evolucionando con el tiempo. La idea es que ustedes las tengan, las descarguen y las manejen, y obviamente cualquier inquietud o cualquier necesidad que pueda surgir del uso de esta librería, pues estamos
prestos a mirarla y a tratar de solucionarla en la medida de lo posible. Digamos que fue la manera en que nosotros como productores de elementos vimos el camino de poder entrar a la metodología BIM. Realmente la metodología BIM es una metodología esencialmente para construcción. Tiene muchos actores alrededor, nosotros somos uno de ellos, que somos proveedores de productos, y digamos que el mejor aporte que podemos hacer para esto pues serán las librerías que, como les digo, próximamente vía correo, vía web, van a estar disponibles para ustedes. Esto era básicamente lo que les quería decir, simplemente generarles una expectativa. Vamos a tener librerías, están muy bonitas, están bastante bien hechas, tenemos librerías para casi todos los productos, entonces, pues bueno, ya prontamente les llegará la información. Y ahora pues viene la sección de preguntas, si no estoy mal. Listo, sí, pasamos a responder preguntas. Por acá nos están llegando bastantes preguntas. Francisco, te invitamos a estar pendiente porque también hay preguntas para Sesco. Hay tanto para el arquitecto como para Sesco. Entonces, para que podamos responder. Listo, vamos a ver. Bueno, por aquí nos pregunta Elkin Ceballos, arquitecto. ¿Es beneficioso usar metodología BIM para cualquier tipo de proyectos, vías, sistemas de acueducto de grandes dimensiones, líneas de transmisión, subestaciones eléctricas de gran tamaño? Sí, es muy importante ya meter estas metodologías. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en Colombia, uno de los ejemplos de los procesos pilotos que se realizó fue el Metro de Bogotá, donde fue modelado un los 200, toda su cadena, toda la ruta. Esto fue liderado por la FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional. Todos los proyectos de la financiera, que su gran mayoría son de infraestructura, están requiriendo términos BIM. O sea, esto no es un qué va a pasar en el futuro, eso es algo que ya está pasando. Y muy pronto los proyectos, nosotros estamos trabajando con el gobierno británico hizo una alianza con la APN y con Planeación Nacional, y ahí está mi vivienda, mi transporte. Esto es algo que ya va a pasar. Los proyectos en Colombia se van a requerir bajo metodología de especificación BIM. Ok, vamos a seguir con otra pregunta. Bueno, aquí nos preguntan para Francisco, las librerías BIM de Sesco, ¿en qué formato van a ser publicadas y con qué estándar de datos? Bueno, la mayoría de empresas en el país utiliza Revit, por lo tanto nosotros en principio las librerías las vamos a lanzar como familias de Revit. De todas maneras, somos conscientes que hay otros programas, pero digamos que en este momento lo más fácil fue sacar una librería como familia de Revit. Nuestro programa a futuro implicaría buscar otros programas, o sea, otras plataformas para sacar librerías, y eventualmente lo ideal para mí sería tener una librería de código abierto. Lo que pasa es que es complejo el tema. BIM es un mundo muy grande y tratar de llegarle a todo el mundo es difícil, pero en nuestro programa está tratar de tener unas librerías, digamos, para la mayoría de usuarios y lo más genéricas que se pueda. Genéricas en el término de que todo el mundo pueda usarlas, no en el término de genéricas de elementos, pues porque los elementos son muy específicos y muy detallados, como les dije anteriormente. Listo. Bueno, por aquí, arquitecto, nos preguntan, esto es una pregunta que nos han hecho bastante y es, bueno, buenos días, ¿en qué instituciones educativas se podría llegar a una formación para poder implementar procesos BIM? Uno de los temas, afortunadamente hago parte del grupo de trabajo a nivel nacional, y uno de los temas muy importantes y con que estamos trabajando muy de cerca es con las universidades. En este momento en Colombia lo que está pasando es que las universidades están dando la parte de herramienta. Entonces, hay casi la gran mayoría con que hemos trabajado, no voy a decir nombres, pero la gran mayoría de universidades
grandes instituciones están dando seminarios y están dando temas de especialización muy basado en la herramienta, que eso es un tema muy importante de desarrollar, la herramienta. Pero apenas se están generando el marco de colaborativo y marco técnico de BIM para Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que se están generando los estándares y protocolos para Colombia y va a llegar un punto donde esos van a ser transmitidos a toda la industria en Colombia, de cómo manejar esos procesos y cómo meter. Entonces, es muy importante que todos se vayan hoy con el concepto de que BIM no es una herramienta, no es un software. BIM es un proceso y hay unas políticas y procesos que hay que seguir. Es muy importante aprender a manejar una herramienta que la sepa utilizar para poder aplicar todos esos procesos y políticas. Entonces, como te decía, la gran mayoría de universidades ya tiene seminarios, ya tiene especializaciones, diplomados en temas en el momento muy dirigidos hacia el tema de herramienta, pero muy pronto, a medida que vaya evolucionando la implementación a nivel nacional, van a empezar a salir esos programas para las universidades. Como te repito, estamos trabajando muy de cerca con el tema de educación para que salgan esos programas de cómo gestionar estos proyectos BIM y cómo hacer un buen proceso BIM en Colombia, bajo unos requerimientos y políticas establecidos. Ok, listo. Bueno, por acá nos preguntan bastante por las librerías BIM de Accesco. Como había comentado Francisco, yo creo que en las próximas semanas vamos a estar haciendo el lanzamiento a través de nuestra página web. Todos los inscritos a este webinar pues van a recibir por correo electrónico toda la información necesaria, así que solo estar atentos. También nos preguntan bastante arquitectos si es posible compartir esta presentación. Voy a ver cómo se le hago llegar a Sesco más adelante. Ok, listo, perfecto. Vamos a ver qué otras preguntas hay por acá. Que nos pregunta César, ¿cuál sería el programa más idóneo para la aplicación de la plataforma BIM? ¿Me puedes repetir que no te vi? Sí, ¿cuál sería el programa más idóneo para la aplicación de la plataforma BIM? No, mira, lo que yo decía al principio es muy importante ver los procesos internos de la compañía. En estos momentos a nivel mundial podríamos hablar de unos 250, 300 software diferentes para manejar procesos BIM. Entonces yo primero debo entender qué hago en mi compañía, para qué lo voy a utilizar, cómo está el contexto de colaboración entre las otras partes para yo poder definir primero el uso. O sea, yo defino primero el uso BIM. ¿Yo lo voy a hacer solo para modelación o lo voy a hacer para análisis o lo voy a hacer para etcétera, etcétera? ¿Qué uso BIM voy a hacer? Después del uso yo escojo un software. Entonces, yo haría mal en decirte, no, vea, el mejor software está, yo tengo mis conceptos personales de qué software es. Hay unos software que son mejores para modelación de MEP, de parte hidráulica. Hay unos software que son mejores y no necesariamente mismo, que son mejores para diseñar estructuras metálicas. Hay otros software que son mejores para diseñar estructuras en concreto. Hay otros software que son mejores para hacer análisis de cualquier tipo. Hay otros software que son mejores para hacer coordinación. Entonces, no hay forma de decirte el mejor software. Eso es una opinión pues personal de cada usuario de estas herramientas. Toca estudiar bien para qué necesita, para qué usted necesita, cuál es su proceso, qué hace usted en su compañía, qué es lo que quiere hacer. Y ahí sí escoger un software. Ok, arquitecto, acá nos preguntan cuál es el futuro de BIM en Colombia, entendiendo que aún estamos muy atrás con respecto a Inglaterra, y cómo se piensa llegar a estar nivelados con el resto del mundo. Hay un proceso, como les decía, en Colombia estamos trabajando con el gobierno británico y muchas de las entidades de gobierno. A finales del año pasado, el COMPES de transformación digital e inteligencia artificial a nivel Colombia. Uno de los parágrafos es el desarrollar el proceso BIM. No dice la palabra exactamente BIM, pero sí el proceso de transformación digital en la industria de la construcción, donde toma los 4 temas principales de BIM.
con el equipo nacional en establecer un equipo de trabajo donde ya están la mayoría de los ministerios y se irán uniendo más para este proceso. La meta no se ha terminado de definir, yo creo que en un mes más o menos está saliendo la estrategia, se va a presentar a público, estrategia de implementación BIM a nivel Colombia, eso va a pasar dentro de 1 o 2 meses, esperamos que sea pronto, ya estamos trabajando en eso, y la idea es que para el 2025-2026 ya exista un requerimiento BIM, una norma BIM nacional para proyectos públicos. ¿Por qué para proyectos públicos? Porque pues el gobierno no puede regir sobre los procesos privados, procesos de contratación. Pero ¿qué pasa a nivel mundial? La industria privada es la que empuja. Entonces eso se llama una implementación push and pull. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno pone unas reglas para los temas públicos, entonces el gobierno jala a la industria a meterse en el tema por normatividad, pero por debajo tiene más velocidad la industria privada, entonces empuja todo ese tema desde por debajo de la industria, lo empuja la industria privada. Entonces, como te decía, de aquí a 1 mes, 2 meses, estará saliendo la estrategia nacional y la idea es que haya un mandato BIM en Colombia para proyectos públicos, ya la estrategia definirá qué tipo de proyectos o de qué tamaño o con qué características para el 2025-2026. En cualquier parte del mundo, eso ha sido el tiempo de maduración, entre 5 y 6 años, y seguramente eso es lo que va a pasar aquí en Colombia también. Perfecto, arquitecto. Vamos a pasar a unas 2 últimas preguntas. La verdad, nos están preguntando bastante. Vamos a comprometernos con los asistentes. Nosotros desde ACESCO le vamos a hacer llegar pues las preguntas que son dirigidas a usted para que pueda ayudarnos contestándolas vía correo. Vamos ahora en línea a contestar como unas 2 últimas preguntas. Acá nos dice Alejandro, ¿en qué pasos de la metodología BIM es recomendado usar realidad virtual y aumentada, aumentada? Y en la academia, ¿en qué momentos aplicar tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros arquitectos? Bueno, ahí hay 2 conceptos que me gustaría tratar. La tecnología aumentada yo lo puedo usar en cualquier punto. Si yo estoy en una etapa inicial de planeación donde tengo unos modelos básicos y yo le puedo mostrar a mi cliente qué es lo que le estoy diseñando, ya le estoy sacando beneficios a esto. O cuando yo ya estoy en obra, inclusive en operación y mantenimiento, donde yo puedo usar realidad virtual y ponerme un casco, unas gafas o simplemente desde una tablet que esté conectada a realidad virtual y pueda yo observar en qué parte dentro de un muro donde está una tubería para hacerle mantenimiento ya es aplicable. Entonces, lo de la realidad virtual y esos procesos puede ser desde la concepción, esos esquemas básicos del proyecto, empezar a utilizarlo hasta el final. Entonces, eso es a cualquier parte de la fase de ciclo de vida. La segunda pregunta, ¿me la repites? La segunda parte, que me pareció interesante, pero se me fue. ¿Cuál era? Aló. ¿Me repites la segunda parte, por favor? Permítame un segundo que ya aquí se nos perdió porque esto es como un tipo chat y se van subiendo las preguntas. Era realidad virtual y aumentada. Y no, creo que ya la perdimos. Bueno, si lo encontramos ahorita lo respondo. Se me pareció interesante, pero se me fue respondiendo la primera parte. Listo, igual todas las preguntas nosotros se las relacionamos y se las enviamos pues con los datos de contacto para que usted pueda relacionarse con nuestros asistentes. Bueno, aquí nos preguntan cuál es el correo del arquitecto. No sé si lo quieran tener, la página es tslab.com y por ahí se pueden comunicar, ahí encuentran correos, cómo hacerme llegar, www.tslab.com, por ahí se pueden comunicar conmigo. Listo, arquitecto, nos preguntan si nuestra empresa cuenta con SAO, ¿se le puede adicionar BIM? ¿Con qué? Me pone aquí SAO. Sí, SAO. Si no estoy mal, SAO, hay muchas abreviaciones, creo que SAO es un sistema de presupuestación, si no estoy mal. Eso es algo que toca conectar a la información de los modelos. No estoy muy seguro a qué se refiere SAO,
El SAO que yo conozco es una herramienta de presupuestos, de generar presupuestos, pero no estoy seguro. Vea, cualquier sistema donde yo pueda gestionar o manejar data sacada de un modelo, yo la puedo integrar en mi proceso BIM, ya sea de presupuestación, de programación, de análisis, de cualquier tipo de sistema que maneje datos, yo puedo combinarlo con procesos BIM. Inclusive de prefabricación, de fabricación. Uno de nuestros clientes estamos trabajando en algo de coger, por ejemplo, que venga del modelo los refuerzos de acero. Esos refuerzos van a unos sistemas donde me le van a ir a la máquina y simplemente la máquina va a hacer los cortes y los doblajes necesarios. Entonces, cualquier sistema que maneje datos puede ser integrado al proceso. Ok, listo, arquitecto. Vamos a pasar a una última pregunta. Vamos a buscar por aquí. Bueno, nos pregunta Andrés Asmus. ¿Cómo se podría aplicar BIM en una planificación urbana? Si bien el Metro de Bogotá lo usó para un proyecto muy específico, ¿se podría imaginar en un futuro en donde las constructoras participan con proyectos virtuales? ¿Conocen algunos casos en el mundo? Espera, se me perdió un poquito. ¿Me repites, por favor? Se me cayó un poquito la señal. Sí. ¿Cómo se podría aplicar BIM en planificación urbana? Si bien el Metro de Bogotá lo usó para un proyecto muy específico, ¿se podría imaginar un futuro en donde las constructoras participan con proyectos virtuales? Sí, esto ya se está aplicando a nivel mundial y aquí en Colombia, por ejemplo, el EDU en Medellín hace sus procesos de urbanismo y sus procesos de análisis, tienen unos muy buenos procesos de gestión de espacio público y de gestión de planeación urbana. Al principio de la presentación, cuando explicaba que era BIM, eso es el concepto que se llama SIM, City Information Modeling, donde yo puedo llevar toda esta información a un modelo de ciudad donde yo le puedo hacer análisis. Yo puedo poner un edificio, pero puedo ponerle además qué estrato es, a qué estas redes está conectado, qué consumo de energía tiene, todo lo que yo pueda gestionar con datos lo puedo llevar a un modelo de ciudad donde puedo hacer procesos de ciudades inteligentes y manejar toda esa data. Ya se está haciendo a nivel mundial, ya lo estás haciendo, por ejemplo, el EDU en Medellín, manejando unos procesos bien interesantes sobre este tema. Excelente. Bueno, arquitecto, la verdad es que tenemos bastantes preguntas. Como dijimos anteriormente, vamos a compartirles todas las preguntas para que usted pueda comunicarse con nuestros asistentes. Le agradecemos a usted por esta charla, de verdad que ha sido muy enriquecedora. Esperamos a todos nuestros asistentes. Oye, una de las preguntas que me hacían, ¿Sí? ¿a dónde me podían escribir? Hay un correo que es info@tslab.com. info@tslab.com. Excelente. Bueno, también comentarles, nosotros los webinars que desarrollamos en ACESCO los subimos a nuestra plataforma de YouTube, a nuestro canal de YouTube. De todas formas, ahí en las descripciones vamos a tener los datos de contacto del arquitecto, y pues para que todos estemos en contacto y bueno, invitarlos a seguirnos a nuestras redes sociales, también para estar pendientes de nuestros próximos webinars. Agradecemos, arquitecto, le agradecemos a nuestros asistentes, le agradecemos a Francisco, quien está en línea también. Y bueno, próximamente van a saber de todo este tema de las librerías BIM de ACESCO. Van a estar recibiendo un correo electrónico donde esté toda la información y vamos a hacer el lanzamiento a través de nuestra página web. No sé si Francisco tenga algunas palabras. No, simplemente pues agradecerle al arquitecto Luis y pues a los asistentes por haber estado acá. Y nada, que estén pendientes de las librerías que prontamente vamos a tener. Listo, excelente. Bueno, arquitecto, Y muchísimas gracias por muchísimas esta gracias por la presentación. invitación. Ahí No, vamos a muchísimas estarles gracias a ustedes por compartiendo. la Sí, invitación y por promover la transformación digital en la industria de la construcción que lo necesitamos para mejorar nuestros índices de productividad. excelente. Bueno, arquitecto, muchas gracias. Gracias a todos nuestros asistentes. Nos vemos en un próximo webinar asociado.